A Jesús, mi Señor y Salvador. Como dice Isaías 32:17, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Y me sirve de telón de fondo este versículo de Isaías 32:7, porque quiero comentar el segundo aniversario del Tribunal Constitucional y la exposición que hizo el magistrado Milton Ray Guevara en el día de ayer. Yo desde el principio fui uno de los que defendí la creación del Tribunal Constitucional. Dice Euclides Gutiérrez Félix que no se le pueden decir altas cortes, que eso es en Europa, que aquí deben decirle tribunales superiores. Entonces yo creo, era de los que planteaba cuando se decía que se hiciera solo una sala, que se hiciera una sala constitucional. Esa era mi opinión. Esa era mi opinión. Y yo creo así todavía. Por eso yo leía lo contrario y respaldé la creación del Tribunal Constitucional. No tal vez con tantos jueces. Pienso que ahí se le fue la mano, pero bueno, se decidió con la cantidad de jueces y todos son muy probos, muy honestos, profesionales con una larga tradición, grandes amigos y gente que yo estoy convencido que no tiene ninguna intención, como decía el magistrado, que no sea ni a un concurso de popularidad ni tampoco hacerle daño a nadie. En eso yo estoy absolutamente claro. La calidad de todos esos jueces y sobre todo de don Milton Ray Guevara, un gran amigo de mucho tiempo, de muchas situaciones, y que creo que está haciendo un trabajo que en sentido general, o sea, evaluando lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, yo creo que el resultado es muy positivo. Pero... No, ahora bien. Mete el pero. Ahora bien. Pero hay un pero, lógicamente, pero quería hacerlo así porque de la intervención de ayer yo creo que hay algunas cosas que sí merecen, desde mi punto de vista, yo no soy jurista ni nada de eso, pero he estado dándole seguimiento, sobre todo a la decisión del 168.13 y algunos elementos que tienen que ver con esto. Yo creo que él dijo algunas cosas ayer que desde mi punto de vista son... No digo que yo soy que tenga razón o que la tenga él, sino son debatibles dentro del contexto de lo que ha pasado con la decisión del tribunal, que ciertamente, él dice, cualquier decisión del tribunal que no se quiera hacer vinculante, se está atentando contra la institucionalidad. Totalmente de acuerdo con el doctor Milton Ray Guevara. Una decisión del tribunal es vinculante, lo dice muy claro, es vinculante. Ahora bien, el hecho de que sea vinculante para lo nacional, él mismo dice y se lo han demostrado ahora a los miembros del Tribunal Constitucional con una decisión de ellos mismos, que decisiones de ellos tienen que ver también con organismos internacionales, específicamente con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que ha habido incluso algunas de las decisiones puestas allá para que ellos evalúen. Es decir, que si bien es cierto que es vinculante en la República Dominicana, el hecho de que se esté cuestionando alguna decisión, sectores nacionales o el gobierno o quien fuese, y llevando a los organismos internacionales por las implicaciones que tiene, eso no quiere decir atentado contra la soberanía nacional. Ahí no comparto esa forma en como lo planteó el juez presidente del Tribunal Constitucional, porque lo que quiere decir que cualquier cuestionamiento a la decisión 168.13 que se lleve al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier organismo internacional, es un atentado a la soberanía. No es cierto. Lo que sí estoy seguro que tú compartes y que tiene que haberte gustado y que estoy seguro que aplaudiste hasta con los pies, fue que en la ceremonia se ofreció primero una bendición de parte de una expresión católica y luego una evangélica. Eso es justicia, eso es uno de los elementos que iba a destacar, que me pareció, y gracias Víctor por ponerlo en este momento. Yo me acordé de ti, cuando lo vi me acordé de ti. A mí me satisfizo mucho. Yo estuve presente, dije, si Eury estuviera aquí le gusta. Me satisfizo mucho. Ahora, ese ha sido su comportamiento desde el principio. Debiste empezar por ahí, porque ahora ahí dejaste en ese comentario a Dios para después. No, porque Dios... Debiste empezar por Dios. No, ahí. Dios es la base de todo. Oye, Julio se la tira, Tuvo Víctor que meterte a Dios ahí en el comentario. No, dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Ese era mi último comentario. Ok. Y dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Va a ser el más importante. Y mira, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Ahí se aplica, ¿verdad? Dicen Quinito y Johnny, en un dúo, un dueto que ellos tienen, dice que los últimos serán los primeros. Si voltean la fila, no dice la Biblia. Entonces, en ese aspecto no comparto, y tampoco comparto, y creo que de alguna manera el presidente del Tribunal Constitucional al expresar esto lo dije desde el principio, desde la decisión, y creo que ahora ratifica algo que me parece que no tiene sentido de la realidad. No es cierto que el Tribunal Constitucional fue el que creó el Plan Nacional de Regularización. Eso no es cierto. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros tenía 7 años dormido.
Todo el mundo lo dice. Es decir, se creó con aquel famoso reglamento. Después del reglamento, entonces, ese plan tenía muchísimo tiempo. Incluso fue decidido antes de la decisión del tribunal. Ahora, ¿qué hizo el tribunal? Que ante la decisión sobre lo de Juliana de Guiz, mandó a que se implementara de manera inmediata. Eso sí es cierto. Que envió a que los organismos del lugar, y es verdad que tanto migración como el gobierno y todo el mundo estaban durmiendo el sueño eterno en eso provocó una situación que levantó el hecho de que se preparara el plan. Pero el plan no fue el Tribunal Constitucional que lo creó. Lo mismo que yo no comparto, y es lógicamente es la posición donde se pone cada quien. Yo no comparto el hecho de que Juliana de Guiz nunca ha sido dominicana y que esa fue la base de la decisión del 168.13 de la sentencia. Yo comparto todo lo contrario. Yo creo que Juliana de Guiz siempre fue dominicana y que precisamente es el argumento que tienen la mayoría de los juristas que cuestionan la decisión 168.13, que el hecho de que en el 2010 se pusiera taxativamente que ninguna ilegalidad tiene que ver con decisión de estatus migratorio, se puso en el 2010 que ninguna ilegalidad lleva a que sea dominicano porque no existía, y lo que no existía, lo que no estaba claramente delimitado, entonces era válido. Eso es la norma elemental jurídica que establecen los tratadistas que se oponen a la sentencia. Ahora, a mí me gustó esta, perdóname, Eury. Cito, dice Milton Ray Guevara, cito: los tribunales no estamos para impartir sentencias en base a concursos de simpatía ni de popularidad, sino para hacer cumplir nuestra Constitución. Fin de la cita, Milton Ray Guevara. Totalmente de acuerdo. Independientemente de la posición que yo he tenido frente al Tribunal Constitucional por esa decisión, nunca voy a demeritar el trabajo que han hecho. Y creo que nadie es perfecto, es decir, todos tenemos algún error, alguna debilidad. Desde mi punto de vista, yo entiendo que no fue un error, sino que fue un acierto. Yo creo que es una de las pocas sombras, porque en sentido general el tribunal ha tomado decisiones muy importantes, muy valientes y sobre todo muy certeras en algunos aspectos. Y además sé muy bien que el presidente del Tribunal Constitucional lo que quiere es eso. O sea, él no quiere, ¿verdad?, un concurso de popularidad, ni tampoco le quiere hacer daño a nadie. O sea, esta decisión de la 168.13 no fue con el deseo de hacerle daño a ningún sector, ni a los nacionales dominicanos de origen haitiano, ni a Juliana de Guiz, ni a nadie. En eso yo estoy consciente, porque sé el corazón que está dentro del doctor Milton Ray Guevara. Un corazón, un deseo siempre de hacer bien, de ayudar. Lógicamente nosotros a veces, queriendo hacer bien, nos equivocamos. Eso es lo que yo creo, que es un equívoco que lógicamente ya está y es una decisión y nadie puede alterarla, salvo, y ahí es mi otra diferencia con el tribunal o con el presidente del tribunal, en sentido general, que hay elementos que no tiene la decisión, que son para aplicación, que lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente de la República es que tiene que aplicar una serie de cosas que tienen que ver con esta decisión. Y ante eso, sí creo que el presidente se está manejando muy bien, y además legalmente, porque el presidente lo ha dicho. Yo desconozco esa decisión, ni nadie en el gobierno puede desconocerla. Al contrario, la han ido a defender en todos los sitios donde internacionalmente ha sido cuestionada. Ahora le están buscando, y yo reitero, una decisión que a mí me parece que de alguna manera él debió también expresarse ayer en el drama humano que hay y el espíritu de que legalmente se pueda resolver. Yo pensé que de alguna manera iba a haber algo de eso, pero bueno, no hubo. Lo cierto es que ante la aplicación concreta de las implicaciones que tiene esta decisión, que entienden los miembros del Tribunal Constitucional que es correcta, yo no entiendo que es correcta, pero hay que aplicarla, y lo que hay que buscar es que la aplicación, por las implicaciones que tiene, valga la redundancia, sea lo menos onerosa la situación humana que ahí se está viviendo. Y finalmente, como lo que decía Víctor, el Tribunal Constitucional, que es quien tiene que aplicar la Constitución, está actuando correctamente en lo que tiene que ver con el aspecto de la religión. En varios momentos, incluso a él lo han cuestionado, ¿no?, en varias situaciones. Ayer ratificó que es un hombre plural, en el sentido de que no hay una religión oficial, aunque hay un acuerdo del Estado con la Iglesia Católica. Pero dice la Constitución que es un Estado que no está ligado directamente a una sola religión, sino tiene que tener apertura para todas, y más todavía que hay ya leyes que favorecen a los sectores no propiamente católicos. Entonces, ayer presentar primero la invocación por parte de un sector religioso católico y la salutación por parte de un sector religioso no católico o protestante, en el caso del pastor Ezequiel Molina, yo creo que da pluralidad y da confianza y da
ese sentido de justicia que debe tener un tribunal como eso. Y en ese aspecto, independientemente de las diferencias que podamos tener, yo valoro, saludo y creo que así es que realmente se hace justicia. Y a pesar de la sentencia del Tribunal 168.13, de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, yo valoro estos 2 años, creo que han jugado su papel, los exhorto a seguir haciendo justicia y a que a final de cuentas Dios siempre lo esté iluminando.